Ok, hola a todos. Este video lo hago con fines académicos, especialmente para la materia de mercado de valores. Mi nombre es Luis Gustavo Pérez Díaz y actualmente estoy cursando el noveno semestre en la licenciatura en Contaduría Pública. En este video les voy a hablar un poco sobre lo que son las finanzas internacionales, lo que son el comercio internacional, y algunas de sus teorías clásicas, dos de sus teorías clásicas. Hablaremos también sobre lo que es la integración económica. Esto incluye también a la globalización, en donde hay una competitividad en las empresas para obtener la mayor reducción de sus costos de producción, y de esta manera nosotros podemos gozar de importaciones más baratas y que México como país goce de un amplio mercado de exportación. Hablaremos también sobre el ciclo de vida de los productos y la aplicación que tiene en el comercio internacional, y algunos métodos de negocios internacionales, etcétera. Bueno, para empezar a hablarles sobre lo que son las finanzas internacionales, es necesario definir de manera breve qué son las finanzas. Bueno, esta palabra o este término viene del sustantivo francés fine, que se traduce al español como pagar o finiquitar. También podríamos trasladar este término hacia el latín finis, que hace alusión al concepto fin. Así, el concepto de finanzas está relacionado con el tema de pagar o cerrar una obligación. Se entiende entonces que estamos hablando de una interacción o de una administración con el dinero. En este sentido, podríamos definir a las finanzas como un conjunto de actividades que, a través de la toma de decisiones, controlan, mueven, utilizan, interaccionan o administran el dinero. Bueno, para los economistas Bradley y Mayer, las finanzas están relacionadas con una entidad, es decir, se encargan de estudiar las entradas de flujo y salida de efectivo, ya sea de una entidad privada, de una organización pública o específicamente hablando del mercado en sí. También se encargan de estudiar las unidades económicas de producción, las unidades económicas de consumo, como lo son los precios, y los distintos comportamientos que tienen los participantes del mercado. Ahora sí, ya podemos hablar sobre lo que son las finanzas internacionales. Y con base a lo anterior, se puede decir que las finanzas internacionales se encargan de estudiar el flujo o movimiento de efectivo entre los distintos países. Aquí ya implican aspectos económicos, aspectos monetarios, como lo es el constante movimiento de efectivo a través de inversiones, del cambio de divisas, de índices bursátiles, etcétera. Bueno, para el estudio de las finanzas internacionales, en el estudio de las finanzas internacionales surge cuando en el medio en el que se mueven los flujos de efectivo sobrepasan las fronteras del comercio nacional y se enfrentan a las variables de la economía extranjera, es decir, el tipo de cambio o la moneda extranjera, que podría decirse que es la más importante. Bueno, para el estudio de las finanzas internacionales, ya es involucrarnos en lo que es la globalización y la integración económica. Bueno, para el Fondo Monetario Internacional, la globalización es la integración de diversas sociedades económicas en un mismo mercado capitalista mundial. Es decir, es la apertura o supresión de las barreras internacionales que tienen los países para tener una libre movilidad, producción y distribución de mercancías. Ese término de globalización hace alusión también al desplazamiento de personas, es decir, mano de obra, o a la transferencia de conocimientos, es decir, tecnologías.
Y bueno, justo todas estas relaciones es la integración económica, es fomentar el comercio, es coordinar las políticas sectoriales mediante la eliminación de impuestos, de tarifas, de aranceles o cualquier otro obstáculo que impida realizar comercio. Bueno, un ejemplo de de esta integración económica son los tratados de libre comercio, en donde hay cero discriminación entre economías nacionales, o hay relaciones trilaterales, como lo es México, Estados Unidos y Canadá, como lo es México con Reino Unido o México con varios países de Latinoamérica. Y de acuerdo a la Organización Mundial de Comercio, México, nuestro país, es el primer exportador con 13 tratados de libre comercio de Latinoamérica. Y bueno, el objetivo de estos tratados es eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios entre los países. Es promover condiciones de competencias justas, aumentar la inversión extranjera y por supuesto entre países contar con un mismo marco legal para que nos permita llegar a un acuerdo en el caso de que haya una disputa comercial. Esos son los tratados de libre comercio. Ahora bien, estamos hablando ya de un mercantilismo, de un comercio internacional. Y si nos vamos al origen, el objetivo de un imperio era obtener la mayor cantidad de riquezas a un menor costo. Los gobernantes se dieron cuenta de que si promocionaban el comercio exterior, pues aumentaría su riqueza y por lo tanto aumentaría el poder de su país, vaya, el poder de las naciones. Y bueno, el comercio internacional se fundamenta en varias teorías, pero las que mencionaré aquí son las dos teorías clásicas. La primera es la teoría de la ventaja absoluta, que fue enunciada por el economista Adam Smith en 1776 en su libro La riqueza de las naciones. Básicamente lo que decía esta teoría era que a un país le conviene producir y vender al exterior aquellos productos que puede producir a un costo más bajo que cualquier otro, o incluso si él es el único que puede producirlos. La otra teoría es la afinación de esta primera. Esta fue enunciada por el economista David Ricardo en el año 1817, que es la teoría de la ventaja comparativa. Esta la expuso en su libro de Principios de Economía Política e Imposición. Básicamente lo que decía esta teoría era que a un país le conviene especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes y servicios que realizaba a un costo relativamente más bajo, e importara aquellos productos que realizara a un costo relativamente más alto. Bueno, la manera de explicar estas teorías es con otra teoría, que es el ciclo de vida de los productos. Esta fue publicada por el economista Raymond Bernard en 1966, en la que la aplicó al comercio internacional. La perspectiva de esta teoría mencionaba que la competitividad internacional para cualquier industria no parece ser constante a lo largo del tiempo. Esto porque las preferencias y las actitudes de los comerciantes, de los consumidores, van cambiando con el tiempo. Es decir, no se puede esperar la vivacidad permanente de un producto en el mercado.
Bueno, en este sentido, la teoría se define y se representa de manera gráfica como una curva de ventas por unidad de producto desde que éste aparece en el mercado hasta que es retirada del mismo. Bien, dicha evolución se manifiesta progresivamente debido a que el comportamiento de la demanda, de la competencia y de la tecnología van cambiando. Para esto, Vernon menciona para esta teoría 4 etapas. La primera es la de la introducción del producto, la del crecimiento, la de madurez y la de declive. Bueno, en la primera etapa, que es la introducción, pues aquí son pocos los consumidores que son conscientes del producto, por lo tanto hay una pequeña demanda, las unidades vendidas son escasas y hay muy poca producción. Y al no ser los costos el factor primordial para el asentamiento de la producción, pues estas se ubican cerca del mercado, es decir, sin problema se puede producir y vender en el mismo país. Para la etapa 2, que es el de crecimiento, pues aquí ya aumenta la producción porque los consumidores reconocen y han aceptado el producto, por lo que hay una mayor demanda, se vende, es comprado en crecientes cantidades, empiezan a aparecer clientes en el extranjero que, aunque son escasos, pues requieren del producto y esto es cubierto vía exportación. Bueno, para la tercera etapa es cuando el producto deja de ser innovador en el mercado original, es decir, en el país en el que se iniciaron las operaciones. Pero, sin embargo, estas se producen en largas series y aumentan los clientes extranjeros y aquí hay una mayor producción. Y aquí, bueno, justo ese es el problema básico, los costos de producción. Y aquí entra, toma relevancia la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo, ya que si existe una mano de obra extranjera lo suficientemente barata como para cubrir o como para proporcionar los costos más baratos de transportes, es decir, de exportación, pues la producción va a tener lugar en un país extranjero y en el país en el que originalmente iniciaron las operaciones se va a dejar de producir. Por lo tanto, este país se abastecerá únicamente del producto vía exportaciones del país extranjero. Y bueno, aquí ya los productores extranjeros empiezan a suministrar capital e infraestructura a los países en vía de desarrollo para que realicen sus productos a un precio más bajo. En la última etapa, que es la etapa de declive, pues el producto cuenta con una pequeña demanda en el mercado original y esta es cubierta con exportaciones de los países o para el país original con importaciones de los países en vía de desarrollo, porque se obtiene a un precio más barato. Bueno, en este sentido, para que se pueda dar una efectividad de producción en el país extranjero con productos de calidad iguales a los que se realizaban en el país original, pues existe otro concepto, otra práctica comercial internacional, que es la inversión extranjera directa. Bueno, según Krugman y Opsel, 1955, la inversión extranjera directa son los flujos internacionales en los que una empresa de un país crea o amplía una filial en otro país. Paréntesis, las filiales son una empresa que son controladas por otra que posee la mayor parte de su capital en otro país. Ok. Y bueno, una filial implica transferencia de recursos, conocimiento y la adquisición de control en un país extranjero. Bueno, un ejemplo de
fácil de lo que es una filial es Walmart, que tiene su matriz en Estados Unidos y tiene varias filiales en diferentes puntos de varios países. Por ejemplo, Walmart Inc., porque así se llama, aquí en México tiene varias filiales, como lo es el propio Walmart, Bodega Aurrerá, Sam's Club. En otro país tienen filiales como lo es Walmart Canadá, Walmart Chile, incluso en Reino Unido se conoce como Asda. Bueno, aunque el nombre varía, pues el concepto y la tecnología es el mismo. Y bueno, la ventaja de tener una filial en un país extranjero, pues puede verse por el lado de la localización, porque puede encontrarse una mayor disponibilidad de recursos, en lo que pues para tener una producción a precio competitivo. O también puede verse del lado de la internalización, en donde los países, en donde las empresas pueden realizar internamente sus procesos productivos y que se pueden traducir a una reducción en sus costos, y de esta manera los mercados pueden tener una disminución en su producción. Y bueno, un ejemplo de lo que es la inversión extranjera directa es Apple, que tiene su sede en Estados Unidos, pero hace inversiones millonarias en China para sus trabajos de investigación y desarrollo. Y bueno, esto es obvio que cada empresa tienda a buscar internacionalizarse, primero para tener más venta, y segundo, tener una localización con abundantes recursos en donde pueda reducir sus costos de producción. Bueno, en este sentido, para exportar e internacionalizarse, existen algunos métodos de negocios internacionales. Está lo que es la exportación indirecta, la exportación directa, las franquicias, las licencias, las filiales. Y bueno, por ejemplo, si eres una empresa que consigue clientes en el extranjero, pero cuentas con poco capital y tienes nulo conocimiento del comercio exterior, pues puedes optar por usar el método de negocio internacional de exportación indirecta, en donde aquí como empresa únicamente te vas a limitar a producir y vender los productos, pero vas a necesitar de un intermediario que sepa realizar el papeleo del comercio exterior, los trámites de las aduanas, el marketing, la distribución, y que tengan habilidades administrativas para gestionar acuerdos de exportación y de financiamiento. Aunque claro, para algunas desventajas que tienen la exportación indirecta es que al contar con intermediarios, pues va a traducirse a un costo extra, vas a tener dependencia o cero tratos con los clientes finales, y pues no vas a conocer el mercado destino. Bueno, otro método de negocio internacional es la exportación directa. Aquí, si eres una empresa con suficiente capital y con un volumen mayor de exportaciones, pues puedes optar por usar este método, que bueno, aquí ya vas a tener contacto directo con los compradores finales, te vas a hacer cargo de los aspectos aduanales, logísticos y el papeleo del comercio exterior que conlleva una exportación. La ventaja que tiene es que conoces a detalle el mercado extranjero, y con esto puedes tomar decisiones futuras sobre si invertir instalaciones en ese mercado. Bueno,
El otro método de negocio internacional pues son las licencias. Bueno, este es un acuerdo entre dos empresas, una que es el país origen y otra es el país destino. Aquí básicamente se otorga el derecho de usar un proceso productivo, una patente o una marca registrada a cambio de un pago inicial, o puede ser periódicamente, puede ser un porcentaje por unidad vendida o por ventas finales. Y bueno, con esto se obtiene se obtienen ganancias inmediatas, pero en el momento en el que se concede la licencia se pierden el control de los procesos productivos. Generalmente estas licencias son aplicadas a empresas de índole industrial, tecnológico o de diseño. Otro ejemplo pues son las franquicias, que a diferencia de las licencias, estas no se limitan a otorgar un proceso productivo, más bien pasan todo el sistema generalizado de producción o el know-how de la empresa. Un ejemplo, pues el ejemplo más básico que se le puede dar a las franquicias son las franquicias de McDonald's y Burger King, que son las mismas tiendas con el mismo concepto, con el mismo servicio al del país origen. Y bueno, por último están las subsidiarias como Walmart, que aquí las empresas se encargan de la internalización, en donde con base al marco legal del país en donde se encuentren, pues hacen sus procesos productivos, empaquetan, embalajan, y pueden estar bajo distinto nombre, como Walmart en Reino Unido se llama Asda, y así. Y bueno, relacionando todo lo mencionado anteriormente, la integración, con la situación en la que nos encontramos, la expansión del virus, pues la integración económica tuvo que detenerse parcialmente, no a un 100%, pero en donde el aislamiento social, la cuarentena ocasionó ciertas restricciones en el comercio internacional, ocasionó cierre entre las fronteras, el transporte, etc. E incluso en la pandemia pues provocó una disminución del 8.5% del PIB en 2020. Obviamente aquí en México, en la prepandemia contábamos con poco más de 20.600.000 empleos formales. E inicios de la pandemia, pues de marzo a julio ya se habían perdido más de 1.500.000 empleos formales. El PIB per cápita en el segundo trimestre de 2020 se ubicó en 169.599 pesos, es decir, descendió 18.75% anual. Y para el segundo trimestre de este año pues se obtuvo una recuperación del 1.5%, llegando a un PIB per cápita con poco más de 207.000 pesos. Bueno, estas disminuciones fueron a causa de la pandemia, en donde se detuvo la integración económica. En Latinoamérica pues hubo recesión en la economía local, hubo una disminución en la inversión extranjera y una caída en las exportaciones. Bueno, esto es todo de mi parte. Si eres algún contacto de Facebook que desconocía de estos conceptos, espero hayas aprendido un poco. Si tienes alguna opinión distinta, algún comentario acerca del tema, pues puedes comentar. Gracias.